Hey, ¿qué pasa, cracks? Ha llegado el momento de volver a los orígenes de este canal, como os comentaba en la pestaña de comunidad, y por ello lo primero que impera es rescatar discos, demos, EPs, todo tipo de memorabilia anclada en el tiempo con bandas que se desvanecieron, que siguieron y que incluso a día de hoy podemos hablar de ellas en presente. Vamos a visitar las catacumbas del black metal para sacar de ella 8 proyectos que, si bien alguno vais a conocer, hay otros que estoy seguro de que no os sonará demasiado o de que incluso nunca hayáis oído hablar de ellos. Bandas que a finales de los 90 vomitaron su primera y oscura bilis, bandas que se quedaron ancladas en el olvido del black metal finés, u otras que nos llevan a las catacumbas sonoras de Tasmania. Pillad algo donde apuntar porque el primer y oscuro golpe nos lleva a Francia. ¡Empezamos! Svart Imperium fue un proyecto efímero de black metal formado en 1998 en la localidad de Noyers-Missy, en la legión de Normandía, en Francia. Debo deciros que la banda tuvo un recorrido sumamente corto, catalogándose actualmente como un proyecto disuelto que dejó una huella exclusiva en el circuito de las cintas de cassette underground, en el tape trading, específicamente, eso sí, dentro de su región. Su nombre, que mezcla Svart, que significa negro, con el latín Imperium, ya presagiaba una profunda fascinación por el paganismo, por la oscuridad y, por supuesto, por las raíces nórdicas. Ya se veía venir su imperio negro de alguna manera. Lejos de ser una banda tradicional, Svart Imperium fue concebida como una one-man band. El único miembro y cerebro detrás de la música fue un músico conocido bajo el seudónimo de Isendorn, quien se encargó, por supuesto, de la composición, de las letras, de las voces y, evidentemente, de la ejecución de todos los instrumentos. Se debe puntualizar que Isendorn fue una figura bastante activa dentro del submundo del metal extremo francés de aquella época. Estuvo involucrado en otras agrupaciones de culto dentro del black metal, como por ejemplo puede ser Ifikrate, Masterma, Lichtennach o por ejemplo también Only Darkness. Esos nombres demuestran que Svart Imperium no fue un experimento aislado, por decirlo así, sino que fue la extensión de la visión musical de un artista prolífico dentro de su escena local. El legado que os voy a dejar de esta banda es la demo Ode a la Normandie, lanzada en el mismo año de su formación, es decir, en 1998. Es muy fiel a la ética del black metal de los 90, la grabación se caracteriza por una producción sumamente áspera, crudita como nos gusta, atmósferas frías y un sonido bastante primitivo y directo. Son 15 minutitos de duración y ya abre por todo lo alto con un black metal de tono crudo y marcial que luego arremeterá posteriormente con otros fragmentos que incluso pueden ser más agresivos y también, por qué no decirlo, un poco gélidos. Anhola fue la banda finlandesa formada en 1994 en la localidad de Uusikaupunki. El nombre de la banda, Anhola, significa olvido en finés, lo cual encaja perfectamente con esa temática más melancólica, más oscura y tristemente refleja el destino de la agrupación, ya que a principios de los 2000 dieron el adiós al proyecto. Musicalmente, Anhola se clasifica como melodic black metal, pero esto tiene sus matices que sí que me gustaría comentar. A diferencia de la brutalidad desenfrenada y cruda de otras bandas finlandesas pioneras, como por ejemplo Beherit o Impale Nazaren, Anhola ofrecía un sonido que combinaba la agresión del black metal nórdico con líneas melódicas muy marcadas y atmósferas bastante tristes. No es un black metal melódico que resulte meloso, en otras palabras, que es a veces lo que más nos saca de las casillas en ese sentido. De hecho, es bastante crudo. Es más, esto queda muy bien reflejado en sus letras, las cuales la mayoría estaban escritas y cantadas en finés. Abordaban temas clásicos del género, pero con un enfoque
un poquito más depresivo, podríamos decir. La muerte, la oscuridad, el sufrimiento, el odio, la melancolía, el nihilismo incluso. De ellos merece la pena comentar su primer y último LP titulado Inferno, que fue lanzado por Plasmática Records y donde se condensa la visión de la banda combinando voces desgarradoras, guitarras heladas y secciones muy melódicas. Sin embargo, a título personal yo me quedo con su obra de 1997, un Mustang CB Dentulet que es más descarnado y que reverbera todo el tono del black metal más clásico y por supuesto el black metal melódico de finales de los 90 en Finlandia. Stila se formó en el año 2011 en Vänersborg, en Suecia. El proyecto nació por el bajista Vidhal y de Par Stile, su guitarrista, del cual también os recomiendo muchísimo Begraven, otro de sus proyectos que la verdad está muy interesante. La necesidad de la que nació este proyecto era la de canalizar las atmósferas frías del black metal escandinavo más clásico y para ello rápidamente completaron la formación con figuras que no son precisamente unos cualquiera, que son figuras de culto absoluto. Por un lado tenemos al señor Andreas Pettersson, que por supuesto todo el mundo lo conoce por Armageddon, y Johan Marlund a la batería. Con una formación tan potente es imposible que las cosas salgan mal, y así lo demuestran. Lejos de ser un clon de baja fidelidad del black metal escandinavo clásico, el sonido de Stila es muy profesional, incorporando incluso pasajes de guitarra limpios, arreglos también muy melódicos y voces cargadas de reverberación que generan algo así como... ¿cómo podríamos decirlo? Como una atmósfera espectral, para que me entendáis. Sus temáticas además se alejan del satanismo más ortodoxo, de ese toque clásico, para centrarse profundamente en la naturaleza, el frío extremo y el aislamiento humano, lo cual siempre es agradecer para no caer en los tropos del género siempre, como decimos. Stila ha lanzado sus trabajos bajo el prestigioso sello Norbis Production, hogar de agrupaciones similares que ya de paso os recomiendo, aunque son más conocidas, como son Grief y Panopticon, y de sus discos se pueden sacar muchas cosas. Till Stila Falla resulta su debut y lo mejor de todo es que está forjado en una vieja cabaña abandonada que inspiró, por supuesto, directamente la portada y el sonido del disco. Es un discazo y como os estoy recomendando uno por banda, yo os diría que os lancéis a por este, aunque el que sigue de 2014 también es bastante bueno y diría que es mucho más melódico. De hecho, la gente suele considerar que es mucho mejor que este Till Stila Falla. Norse es una banda formada en el año 2005 en la ciudad de Kokta, en Finlandia, país que visitamos por segunda vez en este vídeo. El nombre, como os podréis imaginar, proviene directamente de la mitología nórdica. Las Nornas son unas deidades femeninas que llevan por nombre Urt, Verdandi y Skuld. Dichas deidades son las responsables de tejer los hilos del destino y de cuidar el Yggdrasil, el árbol del mundo. A diferencia de Unhola, que es la otra banda finesa que hemos visto antes y la cual exploraba territorios mucho más melódicos, como hemos dicho, Norse se decanta por un black metal mucho más tradicional, frío, rudo y puro. Su música es descrita como genuinamente maligna y sublime, apostando por la agresión y las atmósferas blasfemas que definieron específicamente la segunda ola del black metal, como ya sabéis y que no voy a repetir 50.000 veces aunque la haya dicho ya. En fin. Lo que me gusta es que en sus composiciones no buscan la innovación técnica, sino la devoción a las raíces del género. Por tanto, lo que tenemos aquí son guitarras afiladas como cuchillas, ritmos frenéticos, unos blast beats como se deben hacer y unas voces desgarradoras que os van a encantar. Como debo destacar algo, diría que todo, pero me voy a lanzar a por su primer trabajo, un In Fog They Appear de 2005, que establece las bases de su sonido y que si bien luego se iría madurando más, creo que esta por primera pieza que es más cruda, tiene esa agresión nórdica que cabe esperar por todo lo que os he contado y me parece la mejor manera de entrarle a una banda como Norse.
Ontescap se formó en Estocolmo, en Suecia, en el año 2000, por el vocalista Acerbus y el baterista Navemi. El nombre de la banda, ideado por su ex guitarrista Scanfer, todo se ha dicho, significa literalmente creado por el mal en sueco, lo cual te hace una idea de por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? La cosa está en que el proyecto tuvo una vida activa de más de 2 décadas, pero desafortunadamente estamos hablando de una banda ya disuelta, porque se separó el 31 de mayo de 2023. ¿Qué podemos encontrar en Ontescap? Pues no es una banda de black metal convencional. Ellos forman parte de la élite del satanismo teísta y de la adoración a la muerte, que bueno, vale, sí, por supuesto, hay muchos ejemplos a lo largo del mundo, pero no son tampoco el tropo supremo dentro de lo que es el género. Junto con bandas como Watain, como Funeral Mist o como Offermot, de hecho, esta última siendo una gran influencia para ellos, Ontescap ayudó a popularizar la corriente ortodoxa en Suecia. Además de esto, para ellos la música no era un mero entretenimiento y ya está. Como ellos mismos declararon en su primer lanzamiento, la banda era simplemente un instrumento de adoración religiosa al diablo, argumentando que su música y letras no existirían sin la inversión espiritual y doctrinal de la fe. Si ya nos ponemos a hablar de sus trabajos, os podría recomendar todo y quedarme tan a gusto, pero aquí no voy a ser raro y tiro mi recomendación a su gran clásico, que es Dodens Evangelium, un disco tenso de narices, muy oscuro, ritual y con una atmósfera que te aseguro que si no la conoces te va a quitar el hipo. Aunque en su día ya los recomendé por aquí cuando sacaron su primer LP, voy a presentaros a esta banda porque es una de mis favoritas de la lista que os traigo. Sylvan Throne es una banda de black metal proveniente de esa cuna de grandes bandas nuevas que es Pensilvania en Estados Unidos. Está formada en el año 2018 y a diferencia de las corrientes más atmosféricas y del llamado Cascadian Black Metal como pueden ser bandas como Walls in the Throne Room o como Fauna, por ejemplo, Sylvan Throne no apuestan por un tono más moderno, sino por la vertiente más ruda y ortodoxa, más clásica. En sus letras se alejan de la naturaleza romántica y se centran directamente en la oscuridad, en el odio y en el ocultismo. En su música, pues la banda, fijaros que a mí me parece un puente perfecto entre la brutalidad intransigente del black metal ortodoxo tradicional y de la sensibilidad melódica propia del USBM. Tiene ese sonido de tonos sucios, lo-fi, con guitarras rápidas que entretejen melodías y además las composiciones mantienen un fuerte sentido de la melodía bajo todo ese caos, lo que los hace accesibles para el purista del género, pero frescos incluso para el oyente moderno. El trabajo más representativo e importante de la banda hasta el momento es su álbum debut de larga duración, Forbidden Pathways to Ancient Wisdom, sacado a principios de 2021. Fue, ojo, originalmente autoeditado, pero el disco recibió tanta aclamación en la escena underground y también por mí mismo, que como digo, lo comenté antes que todo eso, pues simplemente se manejaba por internet y demás, pero llegó un sello como Signal Rex y decidió sacarlo adelante. Es un debut maravilloso que hizo mucho ruido en su momento y que merece la pena rescatarlo siempre que se pueda. Carpet Crows es una banda de raw black metal formada en 2012 en la ciudad de Hobart, en la isla de Tasmania, es decir, en Australia. Se han consolidado como uno de los proyectos más respetados y prolíficos de muchos foros que yo normalmente frecuento, ¿no? Manteniendo un perfil, eso sí, extremadamente hermético y misterioso. A diferencia de las bandas formadas por decenas de músicos, Carpet Crows es impulsada principalmente por un dúo conocido por las iniciales MN y SV. El multiinstrumentista MN
que atiende por el nombre de Matthew Nichols, es de hecho una figura central y omnipresente en la escena extrema de Tasmania. Además de Herbert Cross, Nichols está detrás de otros proyectos de culto de la región, como Forbidden Citadel of Spirits y Fixation, operando gran parte de este submundo a través de su propio sello discográfico. Aunque estéticamente se les asocia con la escena cruda de bandas como por ejemplo Sanguine Relic, que tenéis la historia en el canal, o de Black Silice, los cuales dentro de poco tendremos por Madrid, su propuesta musical es mucho más densa y agónica. El sonido de Herbert Cross se caracteriza por tempos muy arrastrados, atmósferas lúgubres y una producción tan precaria y saturada que crea un efecto zumbante e hipnótico. Esta pesadez sónica los aleja de la agresividad rápida tradicional del black metal, acercando sus composiciones a la desesperación extrema del funeral doom metal o a la miseria acústica de proyectos que ya repasamos incluso la semana pasada, como es el caso de Sastur. Tras una prolífica carrera que se detuvo de forma inesperada a lo largo de 2023 y 2024, la banda regresó recientemente a la actividad con un aclamado split en cassette junto al proyecto Native Low, y que fue editado en 2025 evidentemente. Cuando pensamos en el metal extremo danés, el primer nombre que siempre viene a la mente, aunque propiamente no sea black metal, no sea metal extremo, es el de los legendarios Merciful Fate y el de su cara visible, el señor King Bendix, es decir, King Diamond. Sin embargo, en el terreno del black metal, Denial of God son uno de los pesos pesados del país, y lo mejor de todo es que el próximo 9 de mayo los vamos a tener en Madrid, en la Feria del Disco Extremo, por lo que vamos a disfrutar de lo lindo de ellos, estoy segurísimo. La banda fue formada el 5 de julio de 1991 en Sanddenborg por dos hermanos, el vocalista Ustu Malagam y el guitarrista After. Curiosamente, estos seudónimos no los eligieron de un libro de fantasía normal y corriente como pasa con otras bandas, sino que según ellos mismos les fueron otorgados por espíritus que contactaron a través de una ouija en su juventud. Ahí es nada, y ojo a la historia curiosa. A pesar de formarse en el mismo año que titanes noruegos como por ejemplo Darkthrone o Enslaved, Denial of God tardó muchísimo en sacar un larga duración. Pasaron toda la década de los 90 editando EPs y demos de culto como por ejemplo Oscolarium Infame, construyendo su estatus en la sombra. A diferencia del black metal noruego que cantaba sobre bosques nevados o filosofía misantrópica, por decir dos temas, Denial of God dejaron claro que desde el principio su pasión era el ocultismo, el cine de terror macabro y la muerte. Ellos mismos se etiquetan como black horror metal y sus letras rechazan los clichés del género, que se centran más bien en brujas, en hombres lobo, en vampiros, en cementerios, en ghouls, en jaulas de tortura medievales, en fin. De hecho, Ustu Malagam es un cinéfilo extremo y escritor que ha publicado libros de cine de terror oscuro, como por ejemplo The Real Ghoul. Su discografía en formato de álbum de LP es breve pero de una calidad abrumadora. Son discos que mezclan la oscuridad del black metal con el heavy metal tradicional épico, y ahora sí que voy a hablar de varios. Con The Horrors of Satan tardan 15 años en sacar su debut, pero la espera valió bastante la pena. Es un disco con un ambiente muy medieval, incluyendo epopeyas de 13 minutos que consolidaron su alineación clásica, con Galheim en la batería. Death and the Beyond es un álbum conceptual brillante centrado exclusivamente en la muerte, la tumba y el más allá. Su sonido aquí incorpora elementos del heavy doom, más clásico a lo Cirituncle o a lo Venom, por ejemplo, pero pasados eso sí por la agresividad del black metal. Y con The Hollow Mass encontramos su obra más reciente, que sigue manteniendo intacta esa aura de cuento de terror gótico y de magia negra que los hace únicos. Por lo que no tienes excusa para que nos veamos el 9 de mayo y disfrutemos ya no solo de la feria y de las demás actuaciones, sino de tan tremendo conciertazo que se van a dar estos señores, como estoy seguro que también disfrutarás de las recomendaciones que hemos comentado hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!